Capítulo 19. Tierra. Punto de vista, MC/Paint Daman. Oye, Superman, atrapa. Exclamé, lanzando el pequeño frasco por los aires. El hombre de acero giró la cabeza y, con esa supervelocidad que lo caracteriza, atrapó el recipiente lleno de mis lágrimas antes de que siquiera comenzara a caer. Me miró por encima del hombro, esbozando esa sonrisa de explorador Boy Scout, y sacudió levemente la cabeza. Agradezco mucho la consideración, Pink, dijo con su tono siempre sereno, pero no creo que sea necesario que yo tenga uno de estos. ¿Tonterías?, repliqué, agitando la mano para restarle importancia. Esto hará que no me sienta tan culpable cuando salga huyendo despavorida la próxima vez que ocurra un desastre que amenace al mundo. Además, si las cosas se ponen feas, puedes usarlo para salvar a otros. Me había tomado bastante tiempo decidir de cuántas lágrimas estaba dispuesta a desprenderme. No es exactamente fácil producir tantas. Al final, cerré el trato en 100 frascos. 20 de ellos eran para cumplir mi acuerdo con Raven, 3 para Shazam, y el resto, bueno, el resto era el verdadero premio. Dejé caer la pequeña caja sobre la mesa metálica y la abrí, revelando el cristalino arsenal de frascos que destellaban bajo la luz artificial de la sala. Te lo dejo a ti, Supes. Repártelos como mejor te parezca, le dije, apoyando las manos en las caderas. Podrías intentar dárselos a algún científico de confianza, pero te lo advierto desde ya, lo más probable es que no consigan ningún resultado. A menos que tengan algún tipo de tecnología de gemas de su lado, y un diamante real ayudándolos con esencia pura, pueden intentarlo todo lo que quieran. Jamás lograrán replicarlo. Punto de vista, Superman/Clark Kent. Tierra. Mis interacciones con Pink habían sido más bien escasas desde nuestra última reunión oficial. Sin embargo, me aseguraba de visitarla en la torre de vez en cuando. Quedarse encerrada en la atalaya todo el día, flotando en el silencio del espacio, debía ser increíblemente solitario. Me había preocupado bastante cuando Shazam me comentó que Pink había pasado cerca de 20 horas seguidas llorando, como si fuera una fábrica inagotable de lágrimas. Realmente sabe cómo hacer que uno se sienta terrible por haber desconfiado de ella en el pasado. Así que, cuando me entregó esa caja llena de lágrimas curativas y me pidió un favor a cambio, esperaba cualquier cosa. Tal vez quería permiso para salir de la atalaya, o algún artefacto alienígena. ¿Pero tierra? ¿Acaso la tierra era un recurso vital para su especie? ¿Estaba planeando construir un jardín botánico allá arriba? ¿O simplemente estaba tan aburrida que la jardinería le parecía una aventura emocionante? Pero al recordar esa sonrisa suya, más grande que la vida misma, desbordante de una energía casi contagiosa, y la forma en que sus pupilas se transformaron literalmente en estrellas brillantes, simplemente no pude negarme. Es normal que sus ojos hagan eso. ¿De verdad un poco de tierra le resulta tan fascinante? No después de que me pusiera en las manos una caja que le había costado horas y horas de llanto ininterrumpido. Temí que, si me negaba a su inusual petición, se pusiera a llorar de verdad otra vez. Unas horas más tarde. Afortunadamente, todavía me quedan un par de días libres en el periódico, pensé mientras caminaba por las bulliciosas calles de Metrópolis. Ya había comprado lo que, a mi juicio, era una cantidad más que decente para plantar flores o montar un pequeño huerto. Nunca imaginé que el hombre de acero terminaría yendo de compras para conseguir tierra. Justo cuando había decidido que ya era suficiente, pasé frente a una enorme tienda de suministros de construcción y jardinería. Me quedé mirándola fijamente durante unos segundos, debatiendo internamente bajo la luz del sol de la tarde. ¿Y si en realidad quería tierra para construcción y no para macetas? Intenté ignorar la idea, pero la imagen de las pupilas estrelladas de Pink volvió a mi mente, mirándome con esa ilusión infantil. Superman simplemente no podía permitirse decepcionarla. Solté un suspiro pesado.
Este va a ser un día muy largo. Al final de la jornada, el maletero y los asientos traseros del auto de Clark Kent estaban repletos de costales pesados. Había de todos los tipos, ordenados meticulosamente por categorías. Conducía de regreso con una expresión de clara irritación. Arena, limo, arcilla, marga, turba y creta. Por todos los cielos, ¿por qué hay tantos tipos diferentes de tierra? Conocía la mayoría gracias a mi vida en la granja en Smallville, pero eso no hacía que la situación fuera menos frustrante. Tal vez debí pedirle a Bruce que mandara a alguno de sus empleados a hacer esto, pero casi podía ver a Batman mirándome con esa expresión tan suya que grita, ¿de verdad crees que no tengo nada mejor que hacer que comprar tierra? Punto de vista, MC/Pink-Taman. El resto del equipo por fin está aquí. Observaba desde la distancia cómo Flecha Verde presentaba a Artemis, mientras el detective marciano hacía lo propio con Megan, o Miss Martian, como prefería que la llamaran. La situación se desarrollaba exactamente como uno esperaría de un grupo de adolescentes. Chico Flash no estaba para nada contento de que Flecha Verde hubiera reemplazado a Speedy, sobre todo porque el escándalo de los clones de Cadmus había salido a la luz mucho antes de lo previsto. Ahora que lo pienso, ¿dónde está el verdadero Speedy? No he visto ni escuchado absolutamente nada de él desde el incidente en Cadmus. Así que ahí estábamos, León y yo, contemplando el intercambio de indirectas entre los jóvenes héroes. Bueno, ¿qué más podía hacer? Literalmente no tengo nada en que ocupar mi tiempo. Al menos no hasta que Raven termine de preparar ese artefacto que le pedí. O, en su defecto, hasta que el grandote de azul regrese con mi tierra. ¿Por qué tarda tanto de todos modos? Podría levantar un camión de carga entero, usarlo como pala gigante una sola vez y terminar el trabajo en un parpadeo. Seguramente se distrajo haciendo trabajo de héroe. Entonces, ¿te vas a unir a ellos? La voz me sacó de golpe de mis pensamientos. Miré hacia un lado y vi a Canario Negro de pie junto a mí. Estaba intentando acariciar a León, pero el enorme felino esquivaba su mano con agilidad hasta que terminó escondiéndose detrás de mis piernas. J.E. ¿Esta mujer de verdad cree que León se deja mimar así de fácil? Sigue soñando. Lo habría considerado, respondí, encogiéndome de hombros, si no hubiera descubierto que soy, básicamente, el individuo más buscado de todo este planeta. Unirme a su equipo sería como pintarles un blanco gigante en la espalda, y salta a la vista que no están preparados. Señalé con disimulo al grupo de jóvenes héroes que ahora discutían acaloradamente entre ellos. Sí, probablemente tengas razón, concedió Dina, cruzándose de brazos. Pero tu situación no es tan terrible como parece. Sobre todo porque Superman ha estado moviendo hilos para mejorar tu imagen frente al público. Además, continuó, una vez que los laboratorios STAR anuncien públicamente que tienen muestras de tus lágrimas, el mundo dejará de mirarte con tanto recelo. Suspiré de forma dramática. Ustedes los humanos simplemente no pueden resistirse a mis encantos, dije, regalándole mi mejor y más arrogante sonrisa de suficiencia. Ella soltó una carcajada ante mi expresión ridícula, lo cual pudo o no haber herido mi orgullo. Por cierto, gracias por las lágrimas, dijo Canario, adoptando un tono más serio. Acordamos darle la mayoría a los jóvenes y unas cuantas a STAR Labs. El resto lo guardaremos en la liga para emergencias extremas. Espera un momento. ¿Eso significa que Raven va a tener acceso a más de los 20 frascos que planeaba darle en el futuro? Sentí como mi ceja temblaba levemente, intentando contener la molestia que amenazaba con asomarse a mi rostro. Se las di al grandote de azul por una buena razón, aunque no pensé que se apresuraría tanto en repartirlas, murmuré. Además, el punto de entregarlas era exactamente este. En lugar de ser yo el único objetivo de cada lunático avaricioso en la Tierra, ahora la Liga de la Justicia y STAR Labs también estarán en la mira cuando los villanos se enteren.
Eso debería desviar gran parte de la atención no deseada hacia ellos, dándome un poco más de libertad de movimiento y, de paso, comprando la confianza de la liga. Mis propios pensamientos hicieron que una sonrisa astuta se dibujara involuntariamente en mis labios. Parece que después de todo sí tengo madera para adoptar la personalidad de villana. Aunque la ilusión no me durará mucho. En cuanto los peces gordos se den cuenta de que las lágrimas son inútiles y no se pueden replicar sin un diamante, o más exactamente, sin mí, volveré a ser el premio mayor. No es que le tenga miedo a nadie, siendo sincera. Pink Diamond, por sí sola, es un ser increíblemente poderoso y versátil. Si a eso le sumas los poderes de mi fruta del diablo, básicamente soy un apocalipsis andante con problemas de temperamento. Todo lo que necesito hacer ahora es esperar a que Superman me traiga la bendita tierra. Entre más traiga, mejor. Puedo producir diamantes y gemas en masa. Ni siquiera ese bicho raro vestido de murciélago será más rico que yo. Bueno, vale, tal vez él seguiría siendo más rico. Pero vamos. Literalmente puedo convertir la tierra sucia en diamantes. Con suerte, diamantes reales. Así que, técnicamente, tengo el potencial de superar la fortuna de Bruce Wayne. Punto de vista, Canario Negro. Realmente se distrae con una facilidad pasmosa. Le di una mirada de reojo a Pink, quien lucía la expresión más engreída que su rostro rosado podía gesticular. Era una imagen casi cómica. La vida es verdaderamente injusta, pensé mientras detallaba sus facciones. Yo mataría por tener un cutis así de perfecto. Me considero una mujer atractiva, pero tengo que esforzarme y cuidarme para mantenerlo. Así que, después de ver a la Mujer Maravilla, que no necesita preocuparse por usar una sola gota de maquillaje, y ahora a Pink, que lleva la perfección a un nivel exagerado. Si Diana es hermosa, Pink es, sencillamente, impecable. Y ni siquiera hace dieta. Para nada. Come muchísimo más que bueno, realmente no quiero compararla con un cerdo, pero la cantidad es absurda. Ser humano a veces se siente como una estafa. Lo peor de todo es que Pink es muy despistada. Densa como un muro de ladrillos. O tal vez increíblemente ingenua. La Mujer Maravilla entiende perfectamente el efecto que su belleza causa en los demás. Pink, en cambio, ni siquiera parece registrar ese detalle. Y a eso hay que sumarle su nulo control facial. Si algo le gusta, sus pupilas literalmente adoptan la forma de estrellas. Si está feliz, su rostro se ilumina como una niña con dulces. Si se molesta, hace pucheros. Y si se aburre, camina arrastrando los pies como un cachorro pateado. Creo que ni ella misma se da cuenta. Al principio llegué a pensar que era una fachada, una actuación muy elaborada, pero he terminado aceptando la verdad. Pink es un libro abierto. Simplemente no tiene conciencia de lo que expresa su rostro. No hay forma de competir con eso. Si combina su aspecto físico con su forma de actuar, parece sacada directamente de un cuento de hadas, una princesa demasiado pura para este mundo. De hecho, estoy segura de que Superman la trata como a una niña pequeña. Sentí que se me empezaba a formar un ligero dolor de cabeza en las sienes. ¿Será realmente una niña? No hay forma de que lo sea, ¿verdad? Volví a mirar a la mujer alienígena de casi 3 metros de altura, que seguía sonriendo con presunción como si acabara de ganarse la lotería galáctica. Sí, es imposible. Me niego a creer que todavía le falte crecer. Aunque, a estas alturas, no me sorprendería en absoluto descubrir que en realidad es algún tipo de realeza mimada y malcriada de otro mundo. Pero, solo para estar completamente seguros, me encargaré de mantener a Flecha Verde muy, muy lejos de ella. Y no es que no confíe en él, por supuesto que no, y definitivamente no es porque me estén surgiendo ciertas inseguridades al estar rodeada de tantas mujeres inhumanamente perfectas en la liga. Sí, claro, por supuesto que no. Ah, qué frustrante. A veces,
tener entrenamiento como terapeuta juega en tu contra, especialmente cuando intentas autoengañarte. Punto de vista, MC/Pentaman. Observé cómo Canario Negro se despedía apresuradamente y desaparecía por el pasillo. Se veía un poco extraña. Seguramente no es nada importante. O tal vez le surgió trabajo de héroe. Después de todo, dudo mucho que la Liga de la Justicia se haya quedado de brazos cruzados desde el incidente con Doomsday. Este es el universo de DC. Aquí siempre hay algún desastre apocalíptico pisándote los talones. La Tierra es un lugar realmente problemático, ¿eh? ¿Debería considerar reubicarme en otro sistema estelar en el futuro? Digo, seamos completamente honestos, estar lo más lejos posible de la Tierra es por lejos la opción más segura en toda la galaxia. ¿Saben qué? Pensaré en todo eso cuando por fin tenga el inyector y el resto de mi equipo listo. Por ahora, seguimos con el plan, me dije a mí misma, asintiendo con determinación. Ahora bien, ¿por qué demonios Superman se está tardando tanto en traerme un poco de tierra? Si hubiera querido, podría haber arrancado una isla entera y lanzarla al espacio en lo que va de la tarde. Ya debería haber terminado. Resignada a la espera, decidí que lo mejor era matar el tiempo jugando un rato más con León. Capítulo 20. Una mascota rebelde. Punto de vista, MC/Pentaman. Ciudad gótica. Caminaba tarareando una melodía pegadiza, haciendo tintinear la pequeña bolsa llena de gemas que sostenía en mi mano. Me pregunto si en la liga ya se habrán dado cuenta de que estoy en gótica, pensé, pateando una pequeña piedra del pavimento. Lo más probable es que Batman esté furioso, pero, por otro lado, no podría importarme menos. Miré a mi alrededor, observando a la gente apresurarse con sus vidas cotidianas. Aunque Gótica era asfixiante de una manera muy peculiar, resultaba extrañamente reconfortante poder caminar por las calles como un humano normal. Con razón los héroes se aferran tanto a sus identidades secretas, es un respiro necesario de vez en cuando. Excepto el grandote de azul, claro, aunque él probablemente solo mantiene su identidad humana para estar cerca de su enamorada. Bueno, tampoco es que yo tenga superioridad moral para cuestionar al mismísimo Superman. Me detuve un segundo en la acera. Ahora que lo pienso, ¿por qué vine aquí? Ah, cierto, no fue exactamente por elección propia. Unas horas en el pasado. Me había quedado mirando fijamente una pequeña montaña de costales de tierra en la atalaya, mientras Superman me levantaba el pulgar en señal de éxito antes de marcharse a toda velocidad. Creo que de verdad piensa que voy a construir una granja espacial, o tal vez cree que mi especie se alimenta de tierra. Bajé la mirada hacia la pila de libros que me había dejado amablemente sobre la mesa de metal. Leí los lomos con incredulidad. 1. Cultiva como un experto, guía de campo para el granjero despistado. 2. Tierra, sudor y lágrimas, historia de un novato. 3. Guía de supervivencia para el jardinero principiante. 4. No entres en pánico, es solo una planta. 5. Perdón, creí que las plantas se regaban solas. ¿Qué clase de títulos son estos? ¿De verdad creyó que iba a montar un huerto? Sentí que mis labios temblaban en un intento por contener la risa. Yo solo quería tierra para fabricar gemas y diamantes, el tipo de abono o los minerales no me importaban en lo absoluto. Me habría bastado con que tomara una pala y recogiera arena de cualquier playa. Pero no tuve el valor para ir tras Superman y decirle que se había equivocado. Es evidente que se esforzó mucho en cumplir mi pequeño favor, pensé, genuinamente conmovida. Tal vez debí ser más específica. Mientras miraba unas pequeñas bolsas de semillas que también me había traído, una idea cruzó por mi mente. Con el poder de mis lágrimas, estas semillas en realidad podrían ser bastante útiles, ¿no? Sonreí y guardé los frascos de lágrimas dentro de mi gema. León, sé un buen chico y ven aquí. Lo llamé.
Necesito guardar algunas cosas. León, que acababa de regresar de la cafetería, evidentemente después de una de sus habituales redadas en busca de comida, se detuvo en seco. Me miró a mí, luego miró la montaña de costales de tierra, y sus ojos comenzaron a ir de un lado a otro. Casi pude ver una gota de sudor frío resbalar por su pelaje rosado. Se dio la media vuelta, dispuesto a huir. «Oh, no, ni lo pienses», exclamé, agarrándolo por la cola justo cuando daba el primer paso. Él giró la cabeza para mirarme, entrecerrando los ojos con esa expresión felina que dejaba clara su postura. «No te atreverías», parecía decir. Lo cual solo hizo que yo entrecerrara los míos en respuesta. Evidentemente, León sí se atrevió. Y así fue como terminé haciendo patinaje sobre hielo, o más bien, patinaje sobre metal. León empezó a correr a toda velocidad por los pasillos de la atalaya, arrastrándome con él. Mis pies se hundían ligeramente en el suelo metálico, dejando 2 surcos humeantes a mi paso. «León, hablemos de esto como adultos», grité mientras el viento me golpeaba la cara. «¿Qué es lo que quieres? ¿Más mimos? ¿Abrazos? ¿Comida?» Punto de vista, Artemis Croc. Mi madre, ella podría volver a caminar. Ese era el único pensamiento que daba vueltas en mi cabeza desde que vi a Pink Diamond en aquel video. Especialmente después de acorralar a Flecha Verde para preguntarle si las habilidades curativas de esa mujer eran tan exageradas como parecían. Él me confirmó que sus lágrimas, literalmente, habían hecho crecer el brazo real de Speedy. Un brazo entero que faltaba, regenerado en segundos como si solo estuviera curando un simple raspón. Necesito esas lágrimas. Las necesito desesperadamente. La Liga de la Justicia nos había informado que Pink le entregó muchos frascos a Superman y que los adultos habían decidido darnos la mayoría a nosotros, el equipo joven. Pero no era como si nos los fueran a repartir como refrescos baratos en una fiesta. El mismísimo Batman iba a gestionar quién, cómo y cuándo los usaríamos. Si íbamos a una misión con lágrimas asignadas, o las usábamos en una emergencia de vida o muerte, o se las devolvíamos directamente en la mano a Batman al regresar. Me gusta pensar que soy muy habilidosa, pero ¿robarle a Batman? Eso era una receta para el desastre. Podría intentar esconder un frasco durante una misión, o tomar el camino fácil e ir a rogarle directamente a la alienígena que era un milagro andante. «Oye, Artemis, te ves algo preocupada». Giré la cabeza y vi que todo el equipo me estaba mirando. Justo cuando abrí la boca para restarle importancia a sus dudas, fui interrumpida por la escena más extraña y cómica que presenciaría en toda mi vida. «Quítense del camino», se escuchó un grito resonando por el pasillo. Dimos un salto hacia atrás justo cuando un borrón gigante de color rosa pasó a toda velocidad frente a nosotros, dejando marcas en el suelo. ¿Qué rayos fue eso?, preguntó alguien. Punto de vista, MC/Pink Diamond. «León, por favor, ya detente. ¿Acaso le tienes fobia a la tierra o qué?», le grité a la enorme bola de pelo que se negaba a frenar por alguna razón incomprensible. Podría usar más fuerza, o incluso darle un golpe para que me suelte. Justo cuando me preparaba para someterlo contra el piso, vi su rostro de reojo. Tenía una expresión ridículamente torpe y feliz, se estaba divirtiendo. Para él, esto era solo un juego genial. Y, como cualquier dueño de mascota en el universo, mi corazón se ablandó y no pude lastimarlo. Si León atacara a alguien sin razón o se volviera salvaje, no dudaría en usar fuerza bruta para inmovilizarlo, pero fuera de eso, era demasiado blanda con él. Gato superdesarrollado. Esto no es un juego. Terminé regañándolo, no es que sirviera de mucho. Oye, Pink, ¿necesitas ayuda con eso? Giré la cabeza y vi a Chico Flash corriendo a nuestro lado, igualando la velocidad de León con una expresión bastante tonta en el rostro.
Me habría encantado charlar con él, pero León simplemente soltó un rugido, abrió un portal mágico justo frente a Wally, y el chico desapareció hacia sabe Dios dónde. ¡Oh, cielos! León resopló con orgullo, feliz de haber eliminado a Chico Flash de nuestro juego. Estuve a punto de volver a gritarle, pero algo mucho más urgente captó mi atención frente a nosotros. León. Eso es una puerta. León, esa es una puerta de metal reforzado. Con un estruendo ensordecedor, León y yo atravesamos la puerta de roble y acero, interrumpiendo directamente la reunión de los peces gordos con capa. A León no le importó en lo más mínimo, con un ágil salto en el aire, abrió otro portal y nos arrastró a su interior. Lo último que vi antes de desaparecer fue a Batman, clavándome esa legendaria y penetrante mirada de fastidio absoluto. Tiempo presente. Así que, para evitar ser detectada por los satélites de la Liga, cambié a mi forma de Rose Quartz. Ahora, el finalmente satisfecho León y yo estábamos disfrutando de las vistas de Ciudad Gótica. O bueno, de lo poco que había para ver. Gótica es el tipo de ciudad que visitas una vez y, en el instante en que pones un pie dentro, decides que la odias y te marchas para no volver jamás. El mejor término que pude encontrar para describirla era asfixiante. La ciudad se sentía hueca. El cielo era de un gris perpetuo y los rayos del sol nunca parecían tocar el suelo con verdadera calidez, como si tuvieran que filtrarse a través de un velo permanente de contaminación, humo y desesperanza. Incluso su gente era diferente. Los transeúntes se movían rápido, con los hombros encorvados y la mirada clavada en el asfalto, evitando cualquier contacto visual. Caminaban como si estuvieran en estado de alarma constante. Odiaba este lugar. Se sentía como caminar dentro de una trampa mortal gigante. Soy un ser inmensamente poderoso. Podría arrasar con Gótica entera en menos de una hora si quisiera, y sin embargo, el ambiente lograba hacerme sentir como un ratón en un laberinto. Desde que León nos teletransportó aquí, la única constante era una confusa sensación de pavor. Y el hecho de que estuviera caminando bajo mi disfraz de Rose Quartz no estaba ayudando exactamente a pasar desapercibida. Como Pink Diamond, poseía una belleza inhumana y perfecta, de otro mundo. Como Rose Quartz, mi apariencia descendía apenas a la de una modelo profesional de altísimo nivel. Sí, definitivamente no estaba ayudando a no llamar la atención. Por supuesto, eso sin contar al enorme león mágico de color rosa que caminaba a mi lado. Me sorprende que nadie haya llamado a la policía todavía. Aunque, pensándolo bien, esto es Gótica. Supongo que la gente aquí ha aprendido a la mala que meter las narices en asuntos extraños suele acortar drásticamente la esperanza de vida. Una política inteligente. Después de todo, no todo el mundo tiene la armadura de la trama de Batman. Pero ya que estoy aquí, bien podría comprobar si las gemas que fabrico yo misma tienen valor real según los estándares humanos. Aunque había dejado mi montaña de tierra en la atalaya, no me tomó ni un segundo crear algunas gemas con la suciedad de las calles. Literalmente, solo tomé un puñado de polvo de Gótica en mis manos, soplé un poco sobre él dándole la forma que quería en mi mente, y ¡tada! Diamantes y rubíes perfectos. Probablemente el proceso químico es mucho más complejo, pero me sale natural. Es como preguntarle a un humano cómo respira. Miré hacia abajo. León caminaba felizmente, moviendo la cola. Todo ese berrinche y destrucción de propiedad privada solo porque estaba aburrido en la torre y quería salir a pasear. Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa resignada, y revisé mi plan mental. A encontrar una joyería respetable. Ve comprobar si mis gemas tienen valor real. Sé venderlas si el precio es bueno. Misión secundaria. De seguir paseando y jugando con León hasta que Batman descubra que estoy invadiendo su territorio y venga a buscarnos. Asegurarme de romperle las piernas a cierto payaso psicópata si nos lo cruzamos por casualidad. Misión secundaria. Miré hacia atrás,
divertida, al notar que un grupo de tipos con aspecto muy turbio señalaban mi diamante del ombligo, que no me molesté en cubrir, y, por supuesto, a León. Probablemente van a intentar asaltarnos. Sinceramente, no me molesta. Si algún criminal de Gótica intenta robarme, simplemente le daré la bolsa de gemas y me iré. Me tomaría menos de un segundo volver a llenarla. Si algo no falta en esta ciudad, es mugre para transformar. Claro que, si deciden tentar a su suerte y no toman las gemas para huir como los buenos criminales que deberían ser, tal vez deje que León nos teletransporte a la sala de estar de la atalaya. Me detuve un segundo, frunciendo el ceño. ¿Por qué siento que me estoy olvidando de algo importante? Punto de vista, /Wally West. ¿Dónde diablos estoy? Murmuró Wally West, rascándose la cabeza en medio de una total y absoluta confusión. Estaba parado frente a una estructura de piedra increíblemente larga y antigua que se extendía a través de las montañas hasta donde alcanzaba la vista. Con una creciente sensación de pánico, miró a los cientos de turistas a su alrededor para confirmar su peor sospecha. No me digas que esta es la Gran Muralla. Estoy en China. Se dejó caer de rodillas, agarrándose la cabeza. Flash me va a matar. O va a estar furioso, o me va a recordar esto por el resto de mi vida. Nunca me libraré de esta humillación. Capítulo 21. Sonrisa congelada. Punto de vista, MC/Peng-Daman. Al fin, pensé, deteniéndome frente al imponente escaparate. Esta parece medianamente cara. Solo con mirar a través del grueso cristal desde la acera, pude ver a varios empleados vestidos con trajes impecables moviéndose por el interior. Perfecto. Justo cuando me preparaba para empujar la elegante puerta de cristal, me detuve en seco. Miré hacia abajo, donde León seguía mis pasos moviendo la cola felizmente. León, creo que será mejor que esperes aquí afuera. La única respuesta que obtuve fue un parpadeo lento y tonto por su parte. ¡Oh, cielos! Aquí vamos de nuevo. 5 minutos después. Me tomó 5 malditos minutos hacerle entender y aceptar el hecho de que, efectivamente, un león mágico gigante no puede entrar a una joyería de lujo. Y aún así, se quedó echado justo al lado de la puerta, mirándome con una expresión de profunda indignación antes de girar la cabeza hacia otro lado, ignorándome por completo. Suspiro, tendré que compensarlo más tarde. De alguna manera. Negué con la cabeza, alisando mi vestido imaginario, y entré a la tienda. Punto de vista, Sebastián Moreau. Siempre dicen que no se debe juzgar un libro por su portada. Sebastián nunca había creído en esa estupidez. Había muchísimas cosas que uno podía deducir de una persona con solo observar su apariencia. Especialmente si se trataba de clientes. Por supuesto, eso no significaba que debieras ignorar a aquellos que parecían carentes de recursos. El servicio siempre debía ser impecable. Después de todo, las apariencias engañan y muchas personas ahorran toda su vida para comprar un solo artículo de lujo. Sebastián tenía reglas de conducta estrictas que le habían permitido llegar a donde estaba. Dicho esto, siempre prefería tratar personalmente con aquellos clientes que consideraba capaces de hacer inversiones masivas. Por ejemplo, si alguien entraba usando ropa de diseñador, significaba una de dos cosas: o eran genuinamente ricos, lo cual era excelente para el negocio, o compraban ropa cara a pesar de no tener dinero, lo que demostraba una alarmante falta de autocontrol financiero y un ego frágil. Lo cual también era excelente para el negocio. A sus 47 años, habiendo empezado a trabajar a los 18 como aprendiz de su padre, Sebastián podía estimar el valor de una gema o la cuenta bancaria de un cliente con un solo vistazo. Leer a las personas no era un lujo, era una habilidad de supervivencia obligatoria si querías mantener un negocio a flote en Ciudad Gótica. Así que, cuando una mujer increíblemente hermosa,
aunque inusualmente alta, pasó 5 minutos discutiendo en la acera con su mascota, un león africano tamaño real. Sebastián no se inmutó. De hecho, les hizo una seña discreta a sus empleados para que prepararan té de la mejor calidad y sacaran algunas de las piezas exclusivas que guardaba en la bóveda para sus mejores postores. Le bastó una sola mirada a través del cristal para determinar que estaba a punto de cerrar un trato colosal. Primero, ¿cuántas personas en el mundo tienen leones como mascotas? Sebastián entendió hace mucho tiempo que los multimillonarios y la alta sociedad tienen excentricidades únicas. Segundo, su apariencia. Su piel impecable, su cabello perfecto y ese vestido exquisito gritaban cuidados extremos, o más exactamente, un estilo de vida obscenamente caro. Tercero y más importante, la gema en su ombligo. Era la perfección absoluta. Había tenido el placer de evaluar diamantes rosados en varias ocasiones a lo largo de su carrera, pero ese cristal era, sin exagerar, el diamante más hermoso que había visto en su vida. Finalmente, tras convencer a la bestia de quedarse afuera, la mujer entró al local y comenzó a mirar a su alrededor. Hora del espectáculo. Sebastián se acercó a ella, manteniendo una distancia profesional y elegante, mientras extendía la mano hacia los asientos de terciopelo donde ya humeaba el té recién servido. Muy buenos días, mi señora. Soy Sebastián, el dueño de este humilde establecimiento. ¿En qué puedo tener el placer de ayudarle hoy? La mujer giró la cabeza hacia él, esbozando una sonrisa radiante. Caminó en su dirección, dominando el espacio con su imponente altura. Buenos días para ti también. Soy Rose. He venido a que inspecciones algunas gemas y diamantes y, por supuesto, a venderlos si logramos llegar a un acuerdo. Mientras la dama, ahora identificada como Rose, tomaba asiento, los ojos de Sebastián se desviaron instintivamente hacia el diamante expuesto en su vientre. Si es ese magnífico diamante lo que desea vender, le aseguro que puedo ofrecerle un precio más que satisfactorio. La sonrisa de Rose se volvió ligeramente tensa mientras agitaba las manos con rapidez frente a ella. No. Este no. Oh. Valor sentimental, tal vez. Sebastián reprimió una mueca. Había cometido un error de novato al asumir que la pieza central estaba en venta. Mis más sinceras disculpas, Lady Rose. No debí asumir tal cosa. Por favor, procedamos, dijo, llevándose una mano al pecho e inclinándose levemente en señal de disculpa. Está bien, no te preocupes por eso, respondió ella, restándole importancia. Acto seguido, sacó una pequeña pero pesada bolsa de tela y se la entregó. Sebastián la tomó con cuidado. La abrió y comenzó a colocar cada gema y cada diamante sobre el tapete de terciopelo negro de la mesa. Una colección impresionante. Los diamantes parecían tener la clasificación FL, flawless, sin defectos. Los colores de las gemas eran profundos, vibrantes y, a simple vista, de una pureza altísima. Sus empleados se acercaron discretamente para entregarle sus lupas y herramientas de precisión, y Sebastián comenzó un examen exhaustivo. Unos minutos después. Muy impresionante. Por primera vez en décadas, Sebastián comenzó a dudar de sí mismo. ¿Había cometido algún error en su evaluación? Cada gema era absolutamente perfecta. Cada diamante no presentaba la más mínima inclusión. Eran tan absurdamente perfectos que, por un segundo, empezó a sospechar que debían ser falsificaciones de laboratorio. Pero incluso si fueran sintéticos, eran de una calidad tan magistral y convincente que estaba completamente seguro de poder venderlos por millones a coleccionistas ciegos por la avaricia. No es que planeara vender falsificaciones, claro, tenía una reputación intachable que mantener y no estaba tan desesperado por dinero. Al final, decidió confiar en sus instintos y en las décadas de experiencia que respaldaban sus habilidades. Si empezaba a dudar de su propio juicio ahora,
terminaría dudando de cada cliente que cruzara esa puerta con mercancía legítima. Sebastián era un hombre orgulloso, especialmente cuando se trataba de su oficio. Si sus ojos y sus herramientas le decían que esos cristales eran reales, entonces eran reales. Todavía no estaba senil. Punto de vista, MC/Pentaman. Tiene usted una colección verdaderamente formidable, mi señora, dijo Sebastián, quitándose la lupa del ojo. Hace mucho tiempo que no veía piezas de esta calidad en el mercado. Así que sí son reales. Gracias al cielo, ja. Hasta Bruce Wayne se quedaría corto comparado con mi capacidad de producción. Gracias por tu ayuda, esas son excelentes noticias para mí, respondí con entusiasmo. Me incliné sobre la mesa y le estreché la mano. Por un instante olvidé medir mi fuerza, el pobre hombre casi sale volando de su silla por el tirón. Oh. Lo siento muchísimo, siempre me olvido de mí misma cuando me emociono, dije, riendo torpemente mientras lo veía reajustarse el moño del traje, intentando recuperar la compostura y la dignidad. No se preocupe en lo absoluto, mi señora, respondió él, aclarándose la garganta. Ahora bien, ¿desea vender estas piezas directamente a la tienda o prefiere subastarlas? ¿Y qué diferencia hay exactamente?, pregunté, dándole un pequeño sorbo a mi taza de té, que se veía cómicamente minúscula entre mis dedos. Si me las vende directamente, puedo comprárselas ahora mismo al precio de mercado al por mayor. Es la opción más rápida, pero le ofrecerá el margen de ganancia más bajo. Sebastián hizo una pausa para tomar un sorbo de su propio té antes de continuar. Si decidimos subastarlas, alcanzarán un valor muchísimo mayor entre coleccionistas, pero el proceso tomará un par de semanas. ¿Tú podrías subastarlas por mí? Mi pregunta pareció tomarlo por sorpresa durante un segundo. Por supuesto que puedo. Por una pequeña comisión estándar, naturalmente. Espléndido. Tomé uno de los diamantes más grandes que reposaban sobre la mesa y se lo puse en la mano, cortándolo antes de que pudiera añadir algo más. Esto no es parte de la subasta. Considera esto un pago por adelantado para nuestras futuras cooperaciones. Voy a necesitar mucho de tu ayuda de ahora en adelante, Sebastián. El joyero miró el diamante en su palma, completamente atónito, antes de levantar la vista y asentir con una solemnidad absoluta. Le aseguro que no defraudaré su confianza, mi señora. Por alguna razón, su tono sonó casi como un juramento de lealtad. Asentí con la cabeza, satisfecha. Y no estoy segura de cuándo podré volver a visitar Gótica, así que confiaré en ti para que guardes ese dinero por mí una vez que termine la subasta. Primero necesito formalizar y crear una identidad legal para Rose Quartz, de lo contrario, tener una cuenta bancaria con millones de dólares surgidos de la nada solo me traerá problemas con el fisco y con Batman. Y si en el peor de los casos este hombre resulta ser un estafador y se roba el dinero, pues que así sea. Solo habré perdido unos cuantos puñados de tierra del pavimento, no vale la pena hacerme mala sangre por eso. Los últimos minutos en la tienda transcurrieron entre cortesías formales antes de despedirme. Al salir a la calle, miré hacia abajo y vi a León clavándome una mirada que podría cortar el acero. ¿De verdad sigue resentido porque lo obligué a quedarse afuera? Me agaché a su lado y acaricié su espesa melena rosada. Lo siento mucho, grandulón, pero literalmente no podía dejarte entrar ahí y romper las vitrinas. Aún parecía indignado, pero afortunadamente dejó escapar un bufido y comenzó a seguirme mientras reanudábamos nuestro paseo. Intenté entrar a un centro comercial cercano para mirar ropa, pero los guardias de seguridad nos cerraron el paso casi de inmediato. Obviamente, los felinos gigantes no eran bienvenidos, y estaba bastante segura de que León me mordería la pierna si me atrevía a dejarlo amarrado afuera otra vez. O tal vez iría directo a presentar una queja formal por abuso animal. Mientras debatía internamente a qué parque o plaza podría llevar a León para que corriera un rato,
Un denso humo verde comenzó a filtrarse por las puertas principales del centro comercial y a extenderse rápidamente por la calle. Y lo que siguió a ese humo fue un tipo diferente de infierno. Risas. Me quedé paralizada en mi lugar. Todos y cada uno de los transeúntes que inhalaron el gas cayeron desplomados al suelo, retorciéndose mientras comenzaban a reír. Era una risa profundamente perturbadora. Una risa errática, histérica, incorrecta. Rápidamente, arrastré a León hacia un callejón oscuro y salté directamente al interior de su melena mágica. Unos segundos después, salí de la dimensión de bolsillo, habiendo abandonado mi disfraz. Ya no era Rose. Era Pink Diamond. León. Sígueme, ordené. León obedeció de inmediato, sin ninguna queja ni bufido. No sé si fue por la inusual frialdad en mi tono de voz o si sus instintos de bestia ya habían comprendido la gravedad de la situación por sí solos. Caminé de regreso hacia la entrada del centro comercial. Mis pesados pasos resonaban sobre el pavimento mientras pasaba junto a docenas de personas tiradas en el suelo, gritando en medio de carcajadas incontrolables que les desgarraban la garganta. Algunos ya habían dejado de moverse. Yacían sobre el asfalto frío, con los músculos faciales tensos en una macabra sonrisa de oreja a oreja, mientras sus corazones colapsaban por el esfuerzo. Dejando cadáveres. No me considero una buena persona. Pasé toda mi vida intentando proteger y cuidar a mi familia. En el fondo, solo me importan aquellos que están cerca de mí. Yo misma he matado a personas inocentes en el pasado. Mi mirada se desvió hacia el cadáver de un niño pequeño. ¿Tendría unos 4 años? Ya estaba muerto, con esa misma mueca congelada en su pequeño rostro. A su lado, una mujer mayor había colapsado, estaba paralizada, riendo histéricamente por el gas, mientras miraba el cuerpo inerte del niño. Las lágrimas surcaban su rostro. Su risa era más fuerte, muchísimo más desgarradora y perturbadora que la del resto. Era una risa que transmitía un dolor insoportable. Sabía que no podía curar a nadie con mis lágrimas. Si lo sanaba ahora, simplemente volverían a respirar el gas ambiental y el ciclo se repetiría. Podría ordenarle a León que abriera portales masivos para succionar a la gente y alejarla de la nube tóxica, pero incluso eso sería temporal. Lo más eficiente, lo más lógico, era lidiar directamente con la fuente del problema. El Joker. Dejé escapar un suspiro pesado, casi cansado. No era un ser sin corazón, podía tolerar, e incluso ignorar, a la gran mayoría de los villanos de la galería de DC. Pero no a ese maldito fenómeno. No puedo matarlo, al menos no hoy. Si lo hago, la Liga de la Justicia me caerá encima y perderé todo el terreno que he ganado con ellos. Apreté los puños hasta que mis nudillos crujieron. Así que simplemente lo voy a paralizar del cuello para abajo. Vamos a ver cómo sigue riéndose y planeando sus malditas bromas cuando ni siquiera pueda ir al baño por sí mismo. Mis ojos se entrecerraron mientras caminaba hacia el centro de la nube verde. En este universo no habrá ningún Superman de Injustice, payaso asqueroso. Yo me encargaré de eso. ¿Y si para lograrlo tengo que cortarte los hilos y dejarte como una marioneta rota? Que así sea. Capítulo 22. Fragilidad humana. Punto de vista, MC/Pink Diamond. A medida que me adentraba en los amplios pasillos del centro comercial, noté que la espesura del gas verde aumentaba, hasta el punto en que el sonido de las carcajadas provenientes de los cuerpos en el suelo desapareció por completo. Todos muertos. Cualquier persona que hubiera estado en esta área ya había fallecido para cuando llegué. Tal vez sobrevivieron un par de minutos de agonía, pero, considerando que yo, una alienígena que entró casi en el instante en que ocurrió el ataque, llegué demasiado tarde, demostraba que no tenían salvación. Estaban condenados, a menos que Flash apareciera con una máscara antigás en cuestión de milisegundos. Lancé una mirada rápida y preocupada a León.
Al ver que respiraba el gas sin mostrar el menor signo de molestia o asfixia, dejé escapar un suspiro de alivio. Una preocupación menos en mi mente. Posé la mano sobre su melena mágica, hundiendo el brazo hasta el codo. Mi expresión cambió por completo, endureciéndose en una mueca de pura determinación mientras mis dedos se cerraban alrededor de la empuñadura de mi espada. Con la otra mano rocé la gema de mi vientre y, en una fracción de segundo, un pesado escudo en forma de rosa se materializó, ajustándose firmemente a mi antebrazo. Saqué la espada de la dimensión de bolsillo y di un par de giros casuales en el aire, mirándola con una sonrisa fría y satisfecha. Al fin tengo la oportunidad de usarla. Le di unas palmaditas en la cabeza a León y continué avanzando. No estoy segura de dónde se esconde el payaso, pero seguir el rastro donde el gas es más espeso es mi mejor opción por ahora. Además, no creo que el Joker tenga la más mínima intención de ser sutil. Después de todo, si hay algo que ama, es llamar la atención, especialmente la de Batman. Si este bufón es remotamente parecido a lo que conozco de los cómics, esto es solo una función teatral, y qué gracia tiene un espectáculo si los espectadores no llegan a tiempo para ver el clímax. Afortunadamente, los cadáveres se volvían cada vez menos frecuentes en mi camino. Los únicos que encontraba eran de personas que, presas del pánico, intentaron esconderse en lugar de correr hacia las salidas. Claro, el Joker no los encontró, pero no le hizo falta, el gas hizo el trabajo sucio por él. Mi rostro se volvía más frío con cada cuerpo que pasaba. Cada cadáver, cada sonrisa congelada en la muerte, me recordaba que no importaba cuánto creyera saber sobre el Joker a través de una pantalla, verlo de primera mano, oler la muerte que dejaba a su paso, era algo completamente distinto. Algo visceral. Suspiro. ¿De verdad tengo algún tipo de superioridad moral aquí? Yo misma asesiné a miles de personas hace poco, simplemente porque no estaba pensando con claridad. Me detuve en seco. León también se frenó, girando la gran cabeza para mirarme. El problema es que ni siquiera estoy segura de si realmente me arrepiento de lo que hice en mi arranque de ira. Podría haber hecho las cosas de otra manera, sí, pero ¿por qué debería sufrir o contenerme solo por el bienestar de otras personas? Nunca fui una persona amable. En mi vida humana nunca robé ni maté, claro, pero definitivamente no era un héroe. Puede que se lo haya ocultado a mi familia en su momento, pero lo recuerdo. Recuerdo lo duros que fueron los primeros años después de que papá falleció. Recuerdo cada vez que me quedaba mirando otra factura médica que no tenía idea de cómo pagar. Recuerdo ir a la farmacia y no tener ni para comprar los medicamentos de mi madre, teniendo que vender mi propio teléfono solo para sobrevivir un mes más. Excepto por aquellos que me conocían personalmente o que le debían favores a mi padre, a nadie le importó mi sufrimiento. A nadie le importó un joven que tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagarla. A nadie le importó que yo durmiera en la calle, en un maldito banco de parque, porque trabajaba horas extras mientras le mentía a mi madre diciéndole que había alquilado una habitación. A nadie le importó mi familia. Entonces, ¿por qué debería importarme a mí el resto del mundo? Viví y vi a muchas personas poderosas que, con una sola palabra, podrían haber resuelto todos mis problemas y, sin embargo, solo me daban una palmadita en la espalda y soltaban alguna basura condescendiente sobre cómo ellos también tuvieron que trabajar duro en su juventud. Miles de personas mueren de hambre o enfermedad cada año y a nadie le importa. Pero de repente, porque tengo superpoderes, ¿se supone que debo empezar a jugar a ser la niñera del planeta? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si vives rigiéndote por esa frase, terminas viviendo exclusivamente para los demás. Y para cuando te das cuenta del error, ya no queda nada de ti debajo de la máscara del héroe. Así que, no. No me importan los extraños. ¿Siento lástima por ellos? Claro. ¿Pero me importan de verdad? No. Si alguien me diera un botón que matara a 100 desconocidos a cambio de salvar a alguien cercano a mí, lo presionaría sin dudarlo un segundo.
Los humanos no son tan grandiosos. No me molesta ayudar a la gente siempre y cuando no tenga que sacrificar mi propia paz para hacerlo, pero hasta ahí llega mi caridad. Mi expresión sombría se rompió cuando noté a León sentado a mi lado, mirándome hacia arriba con una clara expresión de preocupación felina. Le acaricié la cabeza suavemente mientras observaba el entorno nublado. Pero este payaso es diferente. Si él hubiera hecho todo esto por un propósito mayor o para salvar a un ser querido, ni siquiera me habría molestado en detenerlo a menos que se interpusiera en mi camino. Pero no. Para el Joker, todo este genocidio es solo un juego glorificado. Mi rostro se endureció de nuevo y retomé la marcha, mis pasos resonando pesadamente contra el suelo de baldosas. Y, en cierto modo, también estoy haciendo esto por mí. No voy a permitir que arruine al Superman de esta tierra. Si lo hace, las cosas se pondrán insoportablemente complicadas para mis planes. Y ya que voy a ensuciarme las manos, me aseguraré de que sea doloroso. No solo para ese fenómeno maquillado, sino para cada escoria que lo ayudó hoy. Y mientras no los mate, puedo romperles los huesos tantas veces como quiera antes de curarlos con mis lágrimas para volver a empezar. Mis pensamientos se volvieron cada vez más oscuros, imaginando exactamente cuánta agonía podía infligirles una vez que les pusiera las manos encima. Estaba tan sumida en mis fantasías violentas que no me di cuenta de que la gema en mi vientre comenzaba a emitir destellos rosados al ritmo de mis emociones. Tampoco noté cómo León comenzaba a encogerse, asustado por el aura opresiva que yo irradiaba. Espero que estés listo, payaso. Porque hoy, tú vas a ser el remate de mi chiste. Punto de vista, Evander Julian, secuaz del Joker. ¿Cuál era el maldito punto de esta misión? ¿Asaltar un centro comercial solo porque a Harley Quinn se le antojaron unas joyas nuevas? ¿Acaso robar un banco no era infinitamente más rentable? Por supuesto, no es como si él, o cualquiera de los otros muchachos, tuviera las agallas para decírselo al Joker en la cara. Evander maldijo por lo bajo cuando tropezó torpemente con el cadáver de un civil. Irritado, pateó el cuerpo sin vida un par de veces. Gente estúpida. ¿Acaso no pueden correr cuando ven una nube de gas tóxico? A estas alturas de la vida en Gótica, ya deberían conocer de memoria el truquito del jefe. Si yo fuera ellos, llevaría una máscara antigás en la mochila todos los días. Supongo que esto es la selección natural en su estado más puro. Antes de que Evander pudiera continuar su ronda de patrullaje, vio algo a través del humo que lo hizo detenerse en seco. ¿Un león rosado? ¿Qué clase de porquería me metí esta mañana? El león no hizo nada, simplemente se quedó allí, mirándolo fijamente en absoluto silencio. Debido al impacto y la confusión, Evander no notó un destello de luz rosada que se materializó justo a su lado hasta que fue demasiado tarde. Una hoja afilada rasgó el humo. El rifle automático que Evander sostenía cayó inútilmente al suelo, y el suelo de baldosa se agrietó cuando la enorme y ensangrentada espada impactó contra él. Al principio, Evander no sintió nada. Su corazón parecía haberse congelado y su mente era incapaz de procesar la imagen que tenía frente a sus ojos. Levantó ambos brazos, o lo que quedaba de ellos. Habían sido amputados limpiamente desde los codos, y la sangre brotaba a borbotones como una fuente macabra, manchando rápidamente el piso. Cuando la realidad y el dolor finalmente alcanzaron a su cerebro, Evander cayó de rodillas, dejando escapar un alarido de agonía pura. ¡Ah! Pero el grito fue cortado de tajo cuando una mano sorprendentemente delicada, pero fuerte como el acero, se cerró alrededor de su garganta. Fue levantado en el aire sin ningún esfuerzo, con las piernas pateando el vacío. Sus ojos inyectados en sangre se cruzaron con dos pupilas en forma de diamante, antes de bajar la mirada hacia la brillante gema incrustada en el estómago del monstruo que lo sostenía. «Tenk Daman. ¿Qué demonios hace ella aquí?»
Evander, como cualquier habitante medianamente informado, no era ajeno a las noticias, mucho menos cuando se trataba del descubrimiento de una cura milagrosa confirmada. Incluso había bromeado con sus compañeros de pandilla diciendo que, si alguna vez se cruzaba con la princesa espacial, le arrancaría los ojos para venderlos en el mercado negro. Pero su mente finalmente comprendió algo vital en ese instante de terror. Esta mujer de aspecto angelical podía crear lágrimas milagrosas precisamente porque era un maldito monstruo aterrador. Sus pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando ella lo arrojó con una fuerza bestial contra un muro de concreto. Evander sintió como varias costillas y vértebras se fracturaban al impacto antes de caer como un saco de papas, con los pulmones ardiendo en busca de aire. Escuchó pasos lentos y pesados acercándose. Cuando finalmente logró levantar la cabeza, sintió que una pequeña gota de líquido cálido le caía directamente en el rostro. Al segundo siguiente, todo el dolor de su cuerpo desapareció. Evander miró sus brazos, paralizado por el asombro y el horror visceral, mientras veía cómo la carne, los huesos y la piel literalmente volvían a crecer a partir de los muñones ensangrentados. Pero antes de que el milagroso proceso de regeneración siquiera terminara, el dolor estalló con fuerza en su pierna izquierda. La enorme espada rosada lo había atravesado de lado a lado, clavándolo al suelo. Evander quiso gritar, quiso rogar por piedad, quiso gritar que los héroes de la liga no hacían este tipo de cosas, pero una mano inmensa le tapó la boca, ahogando sus alaridos, mientras esos ojos de diamante volvían a enfocarse en él. «Vas a llevarme exactamente a donde está el Joker», susurró ella, con una voz peligrosamente dulce. «O seguiré rompiendo y curando tu patética forma orgánica hasta que la muerte te parezca un regalo inalcanzable». Evander nunca se había considerado un cobarde, pero al mirar el abismo frío en esos ojos alienígenas, supo con absoluta certeza que ella no estaba bromeando. Si alguien tenía que lidiar con este monstruo rosado, que fuera el loco de su jefe. Él no estaba dispuesto a ser su muñeco de tortura personal. Punto de vista, MC/Pentaman. Los humanos son realmente frágiles. Ni siquiera me esforcé tanto y se rompió tan fácil como el cartón mojado. ¿Fui demasiado cruel? Hice una pequeña mueca interna, pero el remordimiento se evaporó casi al instante. Después de todo, a este hombre no le tembló el pulso para ayudar al Joker a masacrar a cientos de inocentes indefensos. Si estás dispuesto a matar a otros, entonces deberías estar preparado para que te maten a ti también. Es lo justo. Así que sí, tal vez fui un poco más brutal de lo estrictamente necesario. Pero no me importa. Ni un poquito. Sostuve a ese desperdicio de material orgánico por el cuello de la camisa y le ordené que me guiara. Si intentaba alguna estupidez, le cortaría las piernas y lo haría arrastrarse para señalarme el camino. Siempre podría curarlo antes de que se desangrara para seguir avanzando. Afortunadamente, el hombre parecía tener un fuerte instinto de autopreservación y cooperó. Unos minutos después, apenas vi otra silueta moviéndose a través de la densa niebla verde, estiré mi brazo, atravesando el humo, y agarré a la persona por la ropa. Con un tirón violento, arrastré al hombre hacia mí. Llevaba una máscara antigás y ropa táctica similar a la de mi guía turístico personal. Lo levanté en el aire por encima de mi cabeza y lo estrellé contra el suelo de mármol con una fuerza demoledora. El crujido de sus huesos resonó en el pasillo. No me di cuenta de cómo Evander y León se estremecieron violentamente ante el sonido, ni de cómo ambos comenzaron a sudar a mares por el miedo. Gracias a mi intensa fascinación por el funcionamiento de la vida orgánica, sabía calcular perfectamente cuánta fuerza era letal y cuánta era la justa y necesaria para enviarlos directamente al mundo de los sueños con una conmoción cerebral masiva. Miré al hombre inerte a mis pies. Al comprobar que su pecho aún subía y bajaba con la respiración, le lancé una mirada afilada a mi guía y le hice un gesto brusco para que siguiera caminando. Unos segundos más tarde, 3 figuras más aparecieron entre la niebla. Esta vez no tenían las armas en las manos,
cargaban pesadas bolsas llenas de joyas robadas. Al verme, dejaron caer el botín y levantaron rápidamente sus rifles automáticos. Me interpuse entre ellos, León y mi prisionero. Mi escudo rosado se expandió frente a mí, cubriéndome por completo. Mientras las ráfagas de balas repiqueteaban inútilmente contra la superficie de energía, levanté mi mano libre. Una burbuja rosada se materializó alrededor de León y Evander, encerrándolos y protegiéndolos del fuego cruzado. Sabiendo que estaban a salvo, empujé mi escudo hacia adelante y cargué contra los matones. Le arrojé mi pesada espada al primero, golpeándolo de lleno en el pecho y derribándolo. Desactivé mi escudo de golpe, recibiendo un par de balas en los hombros que apenas me hicieron cosquillas. Mi piel alienígena era demasiado densa. Al alcanzarlos, agarré a 2 de ellos por la cabeza, aplastando sus cráneos lo suficiente para noquearlos, y los encerré instantáneamente en mis burbujas de contención. El tercer hombre, aterrorizado al ver caer a sus compañeros como moscas, dio media vuelta para huir. No llegó muy lejos. Lo agarré por la parte posterior del cuello con una fuerza aplastante y lo estampé de cara contra el suelo. Perdió el conocimiento al instante y lo metí en otra burbuja. Con este van 5. Caminé hacia donde mi espada había quedado incrustada en uno de los gruesos pilares de soporte del centro comercial. Tiré de la empuñadura para liberarla, provocando que una parte de la estructura colapsara en una lluvia de escombros. Por una fracción de segundo, juraría haber visto una pequeña luz roja parpadeando entre los restos de concreto, pero cuando me acerqué a revisar, no había nada. Aunque la ligera sensación de incomodidad persistía en mi nuca, decidí ignorarla. Toqué las burbujas que contenían a los matones inconscientes, vinculándolas a mi aura para que flotaran y me siguieran obedientemente por los pasillos, cargando con mis prisioneros. Estaba a punto de ordenarle a mi guía que retomara la marcha, cuando lo escuché. Una risa aguda, histérica, terrorífica y profundamente antinatural resonó desde el piso superior, haciendo eco en las paredes vacías. Aunque sabía perfectamente a qué me enfrentaba y por qué estaba aquí, escuchar esa risa demente en vivo hizo que mi lado humano dudara por un brevísimo segundo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero, casi inconscientemente, una sonrisa letal y enfermizamente dulce afloró en mi rostro, mientras mis ojos de diamante brillaban con una intensidad asesina en la penumbra del pasillo. «Te encontré», murmuré para mí misma.